Padre Marcos Gálvez encuentra una carta de un devoto fallecido y descubre una historia que lo hace orar. En una pequeña parroquia de Mérida, Venezuela, el Padre Marcos Gálvez, un sacerdote de 58 años dedicado a su comunidad, encuentra una carta olvidada entre las páginas de un antiguo libro de oraciones. La carta, escrita por un devoto ya fallecido llamado Antonio Mendoza, revela una historia de pérdida, arrepentimiento y redención que conmueve profundamente al sacerdote. Mientras Marcos intenta descubrir más sobre la vida de Antonio y las personas mencionadas en la carta, emprende un viaje emocional que lo llevará a confrontar sus propias dudas y a redescubrir el propósito de su vocación en tiempos difíciles para Venezuela. El sol de la tarde se filtraba por los vitrales de la iglesia San José, proyectando manchas de colores sobre el suelo de piedra desgastada. El Padre Marcos Gálvez, con sus manos arrugadas y su cabello entrecano, limpiaba cuidadosamente los bancos de madera. La crisis económica había obligado a la parroquia a prescindir del personal de limpieza y ahora él mismo se encargaba de estas tareas. «Padre, ¿necesita ayuda?». La voz de Carmen, una anciana feligresa que siempre llegaba temprano para la misa vespertina, interrumpió el silencio. «No te preocupes, Carmen. Ya casi termino», respondió Marcos con una sonrisa cansada. «¿Cómo está tu nieto? ¿Consiguieron las medicinas?». Carmen suspiró y se santiguó. «Gracias a Dios y a los vecinos que nos ayudaron. Está mejorando, pero cada día es una lucha, padre». Marcos asintió, conociendo demasiado bien las dificultades que enfrentaban sus feligreses en la Venezuela actual. Al terminar de limpiar, se dirigió a la sacristía para prepararse para la misa. Necesitaba revisar las lecturas del día. Mientras buscaba en la estantería, un viejo libro de oraciones se cayó, abriéndose en el suelo. Entre sus páginas amarillentas, un sobresellado se deslizó. Marcos lo recogió con curiosidad. El sobre, amarillento por el tiempo, tenía escrito, «Para quien pueda entender el valor del perdón». Intrigado, Marcos abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta fechada 10 años atrás, escrita con una caligrafía temblorosa. «¿A quién encuentre estas palabras? Mi nombre es Antonio Mendoza. Cuando lean esto, probablemente ya habré dejado este mundo. Escribo estas líneas con la esperanza de que alguien pueda entender el peso que he cargado durante décadas. En 1989, durante el Caracazo, cometí un acto del que me he arrepentido cada día de mi vida. En medio del caos, abandoné a un joven herido cuando pude haberlo ayudado. Su nombre era Rafael Suárez. Nunca supe si sobrevivió, pero su mirada de súplica me ha perseguido en sueños durante años. He intentado encontrarlo, hacer las paces, pero nunca tuve el valor suficiente. Si alguien conoce a Rafael Suárez, de Petare, que tendría ahora unos 50 años, por favor, dígale que Antonio Mendoza murió pidiendo su perdón. Con el peso de una vida de arrepentimiento, Antonio Mendoza». Marcos sostuvo la carta en sus manos temblorosas, sintiendo un nudo en la garganta. La campana de la iglesia sonó, anunciando que era hora de la misa. Guardó la carta en su bolsillo, pero durante toda la ceremonia no pudo apartar sus pensamientos de Antonio Mendoza y el remordimiento que lo acompañó hasta su muerte. Esa noche, sentado en su modesta habitación, con el sonido de la lluvia golpeando las tejas del techo y el zumbido ocasional de los generadores de emergencia en la distancia, Marcos releyó la carta una y otra vez. Algo en la desesperación de aquellas palabras resonaba profundamente en él. «¿Quién eras, Antonio Mendoza?», murmuró mientras miraba por la ventana hacia las luces dispersas de Mérida. «¿Y quién es Rafael Suárez?». Decidió que necesitaba saber más. No solo por Antonio, sino porque sentía que esta historia contenía algo importante, una lección que él mismo necesitaba aprender en estos tiempos de duda. La mañana siguiente amaneció con ese calor húmedo tan característico de Venezuela. Marcos se despertó temprano, con la carta de Antonio todavía en su mente.
Después de oficiar la misa matutina, se dirigió al archivo parroquial, un pequeño cuarto lleno de estanterías con registros que databan de la fundación de la iglesia. Buenos días, padre Marcos, saludó Isabel, la secretaria voluntaria que venía 3 veces por semana a ayudar con el papeleo. Llega temprano al archivo hoy. Buenos días, Isabel. Estoy buscando información sobre un antiguo feligrés, Antonio Mendoza. ¿Te suena ese nombre? Isabel, una mujer de unos 60 años con lentes de montura gruesa, frunció el ceño. ¿Antonio Mendoza? Sí, me suena familiar. Creo que falleció hace unos 8 o 9 años. Era un hombre reservado, venía siempre a la misa de las 6 de la mañana y se sentaba en el último banco. ¿Sabes algo más sobre él? Familia, amigos. Vivía solo, por lo que recuerdo. Su esposa había muerto años antes. Tenía una hija, pero creo que se fue del país, como tantos otros venezolanos. Marcos asintió, era una historia demasiado común en los últimos años. Necesito revisar los registros de fallecimientos de hace una década y tal vez los registros matrimoniales y bautismales más antiguos. Durante las siguientes horas, Marcos e Isabel revisaron meticulosamente los libros parroquiales. Finalmente, encontraron el registro del funeral de Antonio Mendoza, fallecido el 15 de septiembre de 2013 a los 76 años. La causa, un infarto. No había muchos más detalles, solo que la ceremonia había sido sencilla y con poca asistencia. Aquí está su dirección, señaló Isabel. Calle Los Arrayanes, número 42. Aunque no sé si la casa seguirá siendo la misma o si habrá otros inquilinos ahora. Encontraron también el registro matrimonial. Antonio se había casado con María Elena Rojas en 1965. Y el registro bautismal de su única hija, Alejandra, nacida en 1970. ¿Hay alguna forma de contactar a la hija?, preguntó Marcos. Isabel negó con la cabeza. Los últimos datos que teníamos eran de hace más de 10 años, padre. Y con la situación del país, muchos registros se han perdido o están desactualizados. Mientras guardaban los libros, un nombre en uno de los registros de donaciones llamó la atención de Marcos: Antonio Mendoza, donación para reparación del techo, en memoria de Rafael Suárez. Isabel, mira esto, exclamó Marcos, señalando la entrada. ¿Por qué haría una donación en memoria de alguien si ese alguien fuera la persona a la que abandonó? A menos que haya descubierto que esa persona falleció, completó Isabel, comprendiendo la implicación. Revisaron los registros de fallecimientos pero no encontraron ningún Rafael Suárez. Sin embargo, esto no significaba mucho. Podría haber fallecido en otra parroquia o sin servicios religiosos. Al salir del archivo, el cielo se había oscurecido y amenazaba lluvia. Marcos llevaba consigo copias de los documentos y más preguntas que respuestas. ¿Qué vas a hacer ahora, padre?, preguntó Isabel mientras cerraba la puerta del archivo. Marcos miró hacia la dirección donde quedaba la antigua casa de Antonio. Creo que necesito visitar la calle Los Arrayanes. Tal vez los vecinos recuerden algo, o tal vez la casa todavía guarde algunas respuestas. Isabel lo miró con preocupación. Ten cuidado, padre. Esa zona se ha vuelto un poco peligrosa desde los apagones. Dios proveerá, respondió Marcos con una sonrisa que no logró ocultar del todo su aprensión. En su bolsillo, la carta de Antonio parecía pesar más que antes. La calle Los Arrayanes resultó ser una estrecha vía empinada típica de la geografía merideña, con casas de colores desvanecidos por el sol y pequeños jardines que luchaban contra la sequía. A medida que Marcos subía la cuesta, notaba los efectos de la crisis en cada esquina: cables improvisados conectando casas para compartir electricidad, recipientes recogiendo agua de lluvia. Murales descoloridos con mensajes políticos de épocas pasadas. El número 42 correspondía a una casa pequeña de color azul claro, con una reja oxidada y un jardín descuidado.
Marcos se detuvo frente a la entrada, dudando un momento antes de tocar el timbre, que para su sorpresa, funcionaba. Después de unos instantes, una mujer de mediana edad abrió la puerta. Tenía el cabello recogido en un moño desprolijo y llevaba un delantal con manchas de harina. Sí. ¿En qué puedo ayudarlo, padre?, preguntó, limpiándose las manos en el delantal. Buenas tardes, disculpe la molestia. Mi nombre es Marcos Galvis, de la parroquia San José. Estoy buscando información sobre Antonio Mendoza, quien vivió en esta casa hace algunos años. La expresión de la mujer se suavizó. Ah, don Antonio. Sí, él vivió aquí antes que nosotros. Compramos la casa hace unos 7 años, después de que falleció. Pase, padre, está haciendo mucho calor afuera. Marcos agradeció y entró a una sala modesta pero acogedora. El olor a pan recién horneado impregnaba el ambiente. Me llamo Luisa Ramírez, se presentó la mujer. Mi esposo y yo compramos la casa cuando regresamos de Colombia. Intentamos establecer una panadería, pero con los cortes de luz, bueno, hacemos lo que podemos. ¿Conoció a don Antonio?, preguntó Marcos, aceptando el vaso de agua fresca que le ofrecía Luisa. No personalmente, pero los vecinos hablaban de él. Era un hombre solitario, según dicen. Muy callado, muy reservado. La señora Dolores, la vecina de enfrente, lo conocía mejor. Ella sigue viviendo allí. Cuando compraron la casa, quedaba algo de sus pertenencias. Luisa pareció recordar algo. La mayoría de sus cosas fueron donadas por su hija, quien vino brevemente para el funeral y los trámites. Pero sí, encontramos algunas cajas en el ático que nadie reclamó. Mi esposo quería tirarlas, pero me pareció irrespetuoso. Las guardamos en el cobertizo trasero. El corazón de Marcos dio un vuelco. ¿Sería posible ver esas cajas? Luisa asintió y lo condujo a través de la cocina hacia un pequeño patio trasero donde había un cobertizo de lámina. Dentro, apiladas en una esquina, había 3 cajas de cartón descoloridas por la humedad. Son estas, señaló Luisa. Nunca las abrimos realmente. No parecía correcto. Con el permiso de Luisa, Marcos comenzó a examinar las cajas. La primera contenía ropa vieja y algunas herramientas. La segunda, libros desgastados, novelas, algunos textos religiosos y un diario de contabilidad. La tercera caja, sin embargo, contenía algo más personal, un álbum de fotos, cartas atadas con una cinta desteñida y un pequeño cuaderno de notas. Marcos abrió el álbum con cuidado. Las primeras páginas mostraban a un joven Antonio con su esposa en lo que parecía ser su boda. Luego, fotos de su hija creciendo. La última sección del álbum contenía recortes de periódicos sobre el Caracazo, la serie de protestas y disturbios ocurridos en Venezuela en 1989. Uno de los recortes estaba marcado con un círculo rojo alrededor de una lista de heridos. Entre los nombres, Rafael Suárez, 24 años, estado crítico, trasladado al Hospital Universitario de Caracas. ¿Encontró algo útil, padre?, preguntó Luisa, que había estado observando respetuosamente desde la puerta del cobertizo. Marcos sostuvo el recorte con manos temblorosas. Sí, creo que sí. Mientras revisaba el cuaderno de notas, encontró entradas esporádicas que Antonio había escrito a lo largo de los años. La mayoría eran reflexiones breves sobre su vida diaria, pero algunas mencionaban su remordimiento. 12 de marzo, 1999, hoy se cumplen 10 años del día que cambió mi vida. 10 años desde que la cobardía me convirtió en alguien que no reconozco. He buscado noticias sobre Rafael, pero no encuentro nada. ¿Estará vivo? ¿Me habrá perdonado? 27 de febrero, 2004, 15 años. Fui al hospital universitario hoy, preguntando por los registros de 1989. La enfermera me miró como si estuviera loco. Esos archivos seguramente se perdieron, me dijo. Dejé una donación a nombre de Rafael.
Es lo mínimo que puedo hacer. 3 de mayo, 2010, he escuchado que hay un Rafael Suárez que trabaja como profesor en la Universidad de los Andes. ¿Será él? No tengo el valor para acercarme y preguntar. Marcos cerró el cuaderno, sintiendo que había invadido la intimidad de un hombre atormentado. Pero ahora tenía una pista, un posible Rafael Suárez en la Universidad de los Andes. Luisa, ¿podría quedarme con el álbum y este cuaderno? ¿Prometo devolverlos?, preguntó Marcos. Por supuesto, padre. Si ayuda a dar paz al alma de don Antonio, estoy segura de que él lo aprobaría, respondió Luisa. Pero antes de irse, debería hablar con doña Dolores, la vecina de enfrente. Ella y Antonio eran amigos, a su manera. Marcos agradeció a Luisa por su ayuda y, con las pertenencias de Antonio bajo el brazo, se dispuso a cruzar la calle para visitar a la última persona que quizás conoció realmente al hombre de la carta. La casa de doña Dolores era más pequeña que la de Antonio, pero su jardín delantero, a pesar de la sequía, mostraba un cuidado meticuloso. Macetas con flores resistentes a la escasez de agua formaban un colorido mosaico en el porche. Marcos tocó la puerta con suavidad. Después de un momento, escuchó el arrastrar de unas pantuflas y la puerta se abrió, revelando a una anciana diminuta con un bastón y una mirada viva y penetrante. ¿Qué se le ofrece, padre?, preguntó con voz firme que contradecía su fragilidad física. Buenas tardes, señora Dolores. Mi nombre es Marcos Gálvez, de la parroquia San José. Estoy investigando sobre Antonio Mendoza, su antiguo vecino. Me dijeron que ustedes eran amigos. La anciana lo estudió con sus ojos claros durante unos segundos antes de responder. Amigos es una palabra grande, padre. Éramos dos solitarios que se hacían compañía. Pase, pero le advierto que la luz se fue hace una hora y no tengo más que la claridad del día. El interior de la casa estaba ordenado y limpio, aunque en penumbra. Fotos familiares adornaban las paredes, y un viejo televisor cubierto con un mantel de ganchillo ocupaba una esquina de la sala. Siéntese, padre. ¿Quiere un café? Todavía tengo una cocina de gas que funciona, ofreció Dolores. No se moleste, gracias. Solo quisiera hacerle algunas preguntas sobre Antonio. Dolores suspiró y se sentó con dificultad en un sillón gastado. Antonio era un hombre complicado, padre. Cargaba con algo pesado en su conciencia, aunque nunca me dijo exactamente qué era. Pero uno reconoce ese tipo de carga cuando la ha visto antes. ¿Le habló alguna vez de alguien llamado Rafael Suárez? La anciana entrecerró los ojos, pensativa. Rafael, sí, mencionó ese nombre algunas veces, especialmente cuando bebía su aguardiente en los aniversarios del Caracazo. Decía cosas como, le fallé a Rafael, o, si pudiera volver atrás. Pensé que quizás era un amigo que había muerto en los disturbios. ¿Sabe si intentó encontrarlo alguna vez? Oh, sí. Durante años hizo viajes a Caracas, preguntando en hospitales y registros. Incluso puso anuncios en periódicos. Yo le ayudaba a redactarlos, explicó Dolores, señalando sus ojos. Mi vista era mejor entonces, y Antonio nunca fue bueno con las palabras. ¿Y encontró algo? Nada concreto. Hubo rumores, pistas falsas. Una vez creyó haber encontrado al hijo de ese Rafael, pero resultó ser otra persona. Eso fue unos 2 años antes de su muerte. ¿Mencionó alguna vez a un profesor en la Universidad de los Andes? Los ojos de Dolores se iluminaron. Sí. Fue su última esperanza. Alguien le dijo que había un profesor con ese nombre. Antonio incluso fue a la universidad un par de veces, pero nunca se atrevió a hablar con él. No tengo derecho a perturbar su vida después de tantos años, me dijo. Marco sacó el cuaderno de notas que había encontrado. ¿Reconoce esto? Dolores lo tomó en sus manos arrugadas. El diario de Antonio. Lo escribía casi todas las noches, sentado en su porche.
A veces me leía algunas partes, especialmente cuando el remordimiento lo abrumaba. ¿Sabe qué ocurrió durante el Caracazo? ¿Qué hizo Antonio que lo atormentó tanto? La anciana guardó silencio por un momento, como sopesando sus palabras. No me dio detalles específicos, padre. Pero una noche, después de demasiado aguardiente, me dijo, Dolores, el peor pecado no es el que cometes en un momento de maldad, sino el bien que dejas de hacer por miedo. Creo que vio a alguien que necesitaba ayuda y, por temor, siguió caminando. Marcos asintió. Era consistente con la carta que había encontrado. ¿Conoce a la hija de Antonio? ¿Alejandra? Se fue a España hace muchos años. Venía de visita muy raramente. No aprobaba ciertas cosas de su padre, respondió Dolores con cuidado. ¿Qué cosas? Antonio tenía sus demonios, padre. El alcohol, principalmente. Y después de la muerte de su esposa, se alejó de la iglesia. Decía que Dios lo había abandonado, aunque yo creo que fue al revés. Dolores se levantó con dificultad y se acercó a un pequeño escritorio. De un cajón sacó una libreta de direcciones antigua. Aquí tengo la información de contacto de Alejandra, de la última vez que vino. No sé si sigue siendo válida, pero tal vez le sirva. Marcos anotó la dirección de correo electrónico y el número telefónico con prefijo español. Una última pregunta, doña Dolores. ¿Cree usted que Antonio encontró paz antes de morir? La anciana miró por la ventana, hacia la casa azul al otro lado de la calle. No, padre. Murió con esa carga. Por eso no me sorprende que usted esté aquí hoy. Quizás Antonio encontró una manera de seguir buscando su redención, incluso después de la muerte. Al despedirse, la luz del atardecer proyectaba largas sombras en la calle. Dolores tomó la mano de Marcos entre las suyas. Si encuentra a ese Rafael, padre, dígale que Antonio nunca dejó de arrepentirse. A veces, eso es todo lo que podemos ofrecer, un arrepentimiento sincero. Marcos caminó de regreso a la parroquia con el cuaderno de Antonio y la información de Alejandra. Ahora tenía dos caminos a seguir, intentar contactar a la hija en España o buscar al profesor Rafael Suárez en la universidad. Mientras caminaba bajo el cielo anaranjado de Mérida, Marcos pensó en las palabras de Dolores, el peor pecado no es el que cometes en un momento de maldad, sino el bien que dejas de hacer por miedo. Esas palabras resonaban en él de una manera inquietantemente personal. La Universidad de los Andes se alzaba imponente en el centro de Mérida, un bastión de conocimiento que, a pesar de las dificultades, seguía siendo el corazón intelectual de la ciudad. Marcos subió los escalones de la Facultad de Humanidades, observando a los estudiantes que, a pesar de todo, mantenían viva la llama del aprendizaje. La secretaría de la facultad estaba casi vacía cuando entró. Una mujer joven tecleaba en una computadora que funcionaba gracias a un UPS, dada la irregularidad del suministro eléctrico. Buenos días, padre, saludó con una sonrisa cuando notó su presencia. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Estoy buscando información sobre un profesor llamado Rafael Suárez. No estoy seguro de en qué departamento enseña. La joven frunció el ceño, pensativa. Rafael Suárez, sí, me suena. Creo que es profesor en el departamento de historia. Déjeme verificar. Después de buscar en su base de datos, asintió. Sí, aquí está. Rafael Suárez Martínez, profesor titular del Departamento de Historia Contemporánea. Su oficina está en el edificio de segundo piso. Marcos agradeció la información y se dirigió al edificio indicado. En el camino, intentó ordenar sus pensamientos. ¿Qué le diría a este hombre si realmente era el Rafael de la carta? ¿Cómo explicarle que venía de parte de alguien que lo había abandonado décadas atrás? El pasillo del segundo piso estaba en silencio. En una puerta al fondo, una placa discreta anunciaba, Dr. Rafael Suárez Martínez, Historia Contemporánea de Venezuela. Marcos respiró hondo y tocó.
Adelante, respondió una voz desde el interior. La oficina era pequeña pero acogedora, con estanterías repletas de libros y una ventana que ofrecía una vista de las montañas. Sentado tras un escritorio de madera oscura, un hombre de unos 60 años levantó la vista de los papeles que estaba revisando. Llevaba gafas de lectura y tenía el cabello completamente canoso. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con voz calma, estudiando el atuendo clerical de Marcos. Profesor Suárez, mi nombre es Marcos Galvis, de la parroquia San José. Disculpe la intromisión, pero estoy investigando sobre un asunto relacionado con el Caracazo de 1989. El rostro del profesor se tensó ligeramente al escuchar la mención del Caracazo, pero mantuvo su compostura. Un tema que conozco bien, tanto académica como personalmente. Por favor, siéntese, padre. ¿Qué tipo de información busca exactamente? Marcos tomó asiento, sintiendo que debía proceder con cautela. En realidad, estoy intentando confirmar si usted es la misma persona que aparece mencionada en unos documentos que encontré. ¿Estuvo usted en Caracas durante los eventos del 27 de febrero de 1989? ¿Resultó herido durante los disturbios? Rafael se quitó las gafas y las dejó sobre el escritorio. Sus ojos, de un marrón profundo, mostraban una mezcla de sorpresa y recelo. Esa es una pregunta muy específica, padre. Y sí, fui una de las muchas víctimas de aquellos días. Recibí un disparo en el abdomen mientras intentaba regresar a casa desde la universidad. Estuve a punto de morir desangrado en una calle de Petare. Marco sintió un escalofrío. Era él. El Rafael de la carta. Profesor, encontré algo que creo que debería ver, dijo, extrayendo cuidadosamente la carta de Antonio de su bolsillo. Esta carta fue escrita por un hombre llamado Antonio Mendoza antes de morir. ¿Lo menciona a usted? Rafael tomó la carta con expresión confundida. A medida que leía, su rostro pasó de la perplejidad al reconocimiento y luego a una emoción más compleja. Antonio Mendoza, murmuró al terminar. Después de tantos años. ¿Lo conocía?, preguntó Marcos. Rafael dejó la carta sobre el escritorio y miró por la ventana antes de responder. No personalmente. Pero sé quién es. ¿O era? Se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón que Marcos no había notado antes, y se acercó a una estantería. De entre dos libros extrajo una carpeta gastada. Cuando me recuperé del disparo, meses después, comencé a investigar lo ocurrido durante el Caracazo. Era historiador, después de todo, y ahora tenía una conexión personal con esos eventos. Abrió la carpeta, revelando recortes de periódicos, testimonios escritos a mano y fotografías de las secuelas de los disturbios. En mis investigaciones, encontré testigos que estuvieron en la calle donde me dispararon. Uno de ellos mencionó a un hombre que pasó junto a mí mientras estaba herido. No se detuvo a ayudar, pero lo vieron mirar hacia atrás varias veces, como atormentado. Alguien recordaba que se llamaba Antonio y trabajaba en una ferretería cercana. ¿Y lo buscó?, preguntó Marcos, sorprendido. No con la intención que usted imagina, padre. No para reclamarle o buscar justicia. Quería entender. El miedo hace cosas extrañas a las personas, especialmente en situaciones como aquella. Pero nunca lo encontré. Rafael regresó a su asiento, ahora con una expresión contemplativa. Es irónico. Él me buscaba a mí, yo lo buscaba a él, y nunca nos encontramos. Aunque aparentemente estuvimos muy cerca, si él sabía que yo enseñaba aquí. Antonio nunca se atrevió a acercarse, explicó Marcos. Según su vecina, temía perturbar su vida después de tantos años. Rafael asintió lentamente. ¿Sabe algo más sobre él? ¿Cómo era su vida? Marcos compartió lo que había descubierto, la soledad de Antonio después de la muerte de su esposa, su distanciamiento de su hija, sus problemas con el alcohol y sobre todo, su constante remordimiento.
Parece que ambos quedamos marcados por ese día, aunque de formas diferentes, reflexionó Rafael. Yo físicamente, señaló su bastón, y él emocionalmente. ¿Qué pasó con usted después de recuperarse?, preguntó Marcos. Tuve suerte dentro de mi desgracia. Un médico pasó por la calle minutos después y me llevó al hospital. Estuve al borde de la muerte durante días. La bala dañó varios órganos. Pasé meses en recuperación, pero sobreviví. Se levantó nuevamente y tomó de la pared un marco con una fotografía, un Rafael más joven, en una cama de hospital, rodeado de estudiantes sonrientes. Mis alumnos se turnaron para cuidarme. Cuando volví a dar clases, decidí dedicar parte de mi investigación a documentar testimonios del Caracazo. No solo las cifras oficiales, sino las historias personales, como la mía. Como la de Antonio. Marcos observó la determinación en los ojos del profesor. ¿Y logró recuperarse completamente? Físicamente, no. Siempre necesitaré este bastón. Pero en otros aspectos, esa experiencia me cambió para mejor. Me hizo valorar la vida, la solidaridad. Me mostró lo mejor y lo peor de las personas en tiempos de crisis. Rafael tomó la carta de Antonio y la releyó. ¿Sabe, padre? Durante años me pregunté qué habría pasado si alguien se hubiera detenido a ayudarme antes. Quizás mi recuperación habría sido completa. Pero también aprendí a no vivir en el mundo de los «y si». Lo que pasó, pasó. ¿Podría usted perdonar a Antonio?, preguntó Marcos directamente. Rafael reflexionó por un largo momento. Ya lo hice, padre, hace mucho tiempo. Perdoné a quien fuera que pasó de largo aquel día, incluso sin saber su nombre. El perdón no era para él, era para mí. No podía cargar con ese rencor y seguir adelante con mi vida. Mientras se despedía del profesor, Marcos le ofreció el diario de Antonio. Quizás quiera leerlo. Podría darle otra perspectiva de aquellos días. Rafael aceptó el cuaderno con una mezcla de curiosidad y respeto. Gracias, padre. Creo que ambos, Antonio y yo, somos parte de la misma historia, aunque nunca nos conocimos en vida. Al salir de la universidad, Marcos sintió que había avanzado un gran paso en su misión, pero que algo aún quedaba incompleto. Había una persona más que necesitaba conocer esta historia, Alejandra, la hija de Antonio. El regreso a la parroquia fue acompañado por el inicio de uno de los frecuentes cortes de electricidad en la ciudad. Las calles se oscurecieron gradualmente mientras el sol se ponía tras las montañas y las personas sacaban velas y lámparas recargables a sus pórticos. En su modesta habitación, iluminado solo por una vela, Marcos intentó escribir un correo electrónico a Alejandra Mendoza usando su teléfono celular, esperando que la conexión a Internet móvil resistiera lo suficiente. Redactó un mensaje cuidadoso, explicando cómo había encontrado la carta de su padre y su encuentro con Rafael Suárez. Tras varios intentos frustrados por la inestabilidad de la conexión, logró enviar el correo. No tenía muchas esperanzas de recibir una respuesta pronta, considerando que la dirección podría estar desactualizada. Para su sorpresa, a la mañana siguiente tenía un mensaje de Alejandra. El correo era breve y formal. Estimado padre Marcos. Gracias por contactarme respecto a mi padre. Estaré en Venezuela la próxima semana por asuntos relacionados con la herencia de la casa, que finalmente logré vender. Si le parece, podríamos reunirnos en Mérida el viernes. Atentamente, Alejandra Mendoza. Marcos respondió inmediatamente, acordando encontrarse en la parroquia. Durante los días siguientes, continuó con sus deberes sacerdotales, pero su mente volvía constantemente a la historia de Antonio y Rafael. Algo en esa búsqueda de redención resonaba profundamente en él, conectándose con sus propias dudas y luchas espirituales. El viernes llegó con un clima inusualmente fresco para Venezuela. Marcos estaba terminando de ordenar unos bancos cuando una mujer entró a la iglesia. Era alta y delgada, con el cabello oscuro recogido en una coleta severa.
Vestía de manera formal, como si viniera directamente de una reunión de negocios, y llevaba una pequeña maleta de viaje. «Padre Marcos», preguntó, su voz revelando un ligero acento español. «Alejandra, bienvenida», respondió Marcos, extendiendo su mano. «Gracias por venir». «¿Cómo estuvo su viaje?» «Complicado, como todo en este país», respondió ella con cierta sequedad. «Disculpe mi franqueza, padre, pero preferiría ir al grano. ¿Qué es exactamente lo que descubrió sobre mi padre?» Marcos la invitó a sentarse en uno de los bancos delanteros y le contó todo: la carta encontrada, la investigación en los registros parroquiales, la visita a la antigua casa de Antonio, las conversaciones con Dolores y, finalmente, el encuentro con Rafael Suárez. Mientras hablaba, notó cómo la expresión inicial de Alejandra, distante y defensiva, iba cambiando. Sus ojos, tan parecidos a los de Antonio en las fotografías, revelaban una mezcla de emociones contenidas. «¿Así que el hombre vivía aquí, en Mérida?», preguntó cuando Marcos terminó su relato. «¿Y mi padre nunca se atrevió a hablar con él? ¿Sabía usted algo sobre esto? ¿Sobre lo que ocurrió durante el Caracazo?» Alejandra negó con la cabeza. «Mi padre y yo nos distanciamos hace muchos años, padre. Después de que mi madre murió, él cambió. Se volvió retraído, a veces bebía demasiado. Yo era joven, impaciente. No entendía qué le pasaba». Se detuvo, mirando hacia el altar. «La última vez que lo vi fue hace 11 años, durante una visita breve. Intentó decirme algo importante sobre su pasado, pero yo no quise escuchar. Estaba ocupada con mi vida en España, mis propios problemas. Pensé que sería otra de sus historias melancólicas». Marcos asintió comprensivamente. «A veces es difícil escuchar el sufrimiento de quienes amamos». «Le fallé, padre», continuó Alejandra, su voz quebrándose ligeramente. «Él quería confesarse conmigo, compartir su carga, y yo no le di esa oportunidad. Y ahora descubro que vivió atormentado por algo que ocurrió antes de que yo naciera. Nunca es tarde para entender, Alejandra. Y su padre encontró una manera de buscar redención, incluso después de su muerte». Alejandra sacó un pañuelo de su bolso. «¿Podría conocer a este hombre, a Rafael Suárez? Necesito escuchar su versión, entender qué pasó realmente». «Por supuesto». «De hecho, él expresó interés en conocerla a usted también», respondió Marcos. «Puedo arreglar un encuentro mañana, si está disponible». «Lo estoy», afirmó ella con determinación. «Mi vuelo de regreso no sale hasta el domingo». Mientras salían de la iglesia, Alejandra se detuvo en el umbral. «Padre, ¿por qué se involucró tanto en esto? ¿Por qué es tan importante para usted?» Marcos miró hacia las montañas que rodeaban Mérida, buscando las palabras adecuadas. «Todos cargamos con algo, Alejandra. Remordimientos, dudas, errores del pasado. La carta de su padre me hizo preguntarme cuántos de nosotros morimos sin encontrar paz, sin tener la oportunidad de reparar el daño que causamos. ¿Y usted? ¿Qué es lo que carga, padre?», preguntó ella con una intuición que lo sorprendió. Marcos sonrió tristemente. «Quizás esa es una historia para otro día». La cafetería de la universidad era un lugar tranquilo en sábado. Rafael Suárez ya estaba allí cuando Marcos y Alejandra llegaron, sentado en una mesa junto a la ventana, con 2 tazas de café esperando por ellos. «Profesor Suárez, le presento a Alejandra Mendoza, la hija de Antonio», dijo Marcos después de los saludos iniciales. Rafael se levantó con ayuda de su bastón y estrechó la mano de Alejandra. Hubo un momento de reconocimiento silencioso entre ellos, como si ambos vieran en el otro un fragmento de la historia que habían estado buscando. «Es un honor conocerla, señora Mendoza», dijo Rafael. «He leído el diario de su padre. Es revelador. Por favor, llámeme Alejandra», respondió ella mientras tomaban asiento. «Y me gustaría escuchar su historia, si no le importa. El padre Marcos me ha contado mucho,
pero quisiera oírlo de usted. Rafael asintió y comenzó a relatar su experiencia, cómo era un joven profesor de historia en 1989, cómo se vio atrapado en los disturbios al intentar regresar a casa. El momento del disparo y las horas que pasó desangrándose en la calle antes de ser rescatado. Según los testigos que entrevisté después, varias personas pasaron junto a mí. La mayoría tenía demasiado miedo para detenerse, lo cual es comprensible dada la situación. Una de esas personas, aparentemente, fue su padre. Alejandra escuchaba con intensidad, ocasionalmente secándose una lágrima discreta. ¿Por qué cree que eso lo atormentó tanto? ¿Por qué no pudo perdonarse a sí mismo? Rafael reflexionó antes de responder. Creo que para algunos, ciertos momentos definen quiénes somos o quiénes creemos ser. Su padre probablemente se vio a sí mismo como alguien valiente, alguien que habría ayudado. Cuando no lo hizo, esa imagen de sí mismo se rompió. Él nunca fue el mismo después del Caracazo, murmuró Alejandra. Siempre pensé que había perdido a algún amigo en los disturbios, pero nunca habló de ello. A veces las heridas más profundas son las que no podemos compartir, intervino Marcos. El arrepentimiento se vuelve más pesado cuando lo llevamos solos. Rafael extrajo el diario de Antonio de su bolso y se lo ofreció a Alejandra. Debería leerlo. Hay entradas que hablan de usted, de cuánto la extrañaba y cómo lamentaba haberse distanciado. Con manos temblorosas, Alejandra abrió el cuaderno y leyó algunas páginas al azar. 15 de septiembre, 2007, hoy es el cumpleaños de Alejandra. Le envié un mensaje, pero no respondió. No la culpo. He sido un padre ausente, incluso cuando estaba físicamente presente. Otro remordimiento para añadir a mi lista. 3 de enero, 2010, soñé con Alejandra anoche. Era pequeña otra vez, y me pedía que la llevara a ver las estrellas desde el mirador de Mérida, como solíamos hacer. Quisiera poder volver a esos días sencillos, antes de que el peso de mis acciones creara este abismo entre nosotros. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Alejandra ahora. Nunca supe, nunca entendí lo que estaba pasando dentro de él. Rafael colocó suavemente una mano sobre la de ella. Su padre cometió un error en un momento de miedo, como todos podríamos haberlo hecho. Pasó el resto de su vida intentando repararlo. Eso dice mucho sobre quién era realmente. Pero nunca encontró paz, susurró Alejandra. Tal vez ahora pueda encontrarla, a través de ustedes dos, sugirió Marcos. A veces la redención viene de formas inesperadas y a través de manos que no imaginamos. Los tres permanecieron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Luego, Alejandra cerró el diario y miró directamente a Rafael. Profesor, ¿le gustaría acompañarnos mañana? Voy a visitar la tumba de mi padre antes de regresar a España. Rafael pareció sorprendido, pero asintió con una sonrisa suave. Sería un honor. A la mañana siguiente, bajo un cielo despejado, los tres se reunieron en el pequeño cementerio a las afueras de Mérida. La tumba de Antonio era sencilla, una lápida de mármol gris con su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una inscripción, que encuentre la paz que buscó. Alejandra colocó un ramo de flores sobre la lápida y se arrodilló un momento en silencio. Rafael se mantuvo de pie, apoyado en su bastón, con la cabeza inclinada en señal de respeto. Marcos observaba a cierta distancia, dándoles espacio. Le hablé durante toda la noche, dijo Alejandra en voz baja cuando se reunió con ellos. Le conté sobre ustedes, sobre todo lo que he descubierto. Espero que pueda escucharme, donde quiera que esté. Estoy seguro de que sí, respondió Rafael. Y espero que sepa que lo perdoné hace mucho tiempo. Marcos sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente conmovedor en este encuentro improbable, en esta reconciliación que trascendía incluso la muerte. Mientras se alejaban del cementerio, Alejandra se volvió hacia Marcos. Padre, hay algo que me gustaría hacer antes de irme. Mi padre dejó de asistir a la iglesia después de lo ocurrido.
Creo que sentía que no merecía el perdón. ¿Podríamos tener una misa por él? Por supuesto, respondió Marcos, sintiendo que este era el cierre que todos necesitaban. Esa tarde, en la pequeña iglesia San José, Marcos ofició una misa íntima. Asistieron Alejandra, Rafael, doña Dolores, quien insistió en venir a pesar de su fragilidad, Luisa y su esposo, e Isabel, la secretaria de la parroquia. Una pequeña comunidad unida por la historia de un hombre al que algunos conocieron en vida y otros solo después de su muerte. Durante la homilía, Marcos habló sobre el perdón, no solo el divino sino también el que nos debemos a nosotros mismos. Habló de cómo a veces son nuestros errores, más que nuestros aciertos, los que nos conectan con nuestra humanidad compartida. Al terminar la ceremonia, mientras la luz del atardecer se filtraba por los vitrales, Alejandra abrazó a Rafael. Gracias por darle a mi padre el perdón que nunca pudo darse a sí mismo. Y gracias a usted por permitirme ser parte de esto, respondió él. Creo que ambos hemos encontrado cierta paz en esta historia. Marcos los observó, sintiendo que había sido testigo de algo profundamente significativo, una reconciliación que atravesaba el tiempo, la distancia y la propia muerte. Una semana después de la partida de Alejandra a España, Marcos se encontraba en la sacristía, ordenando los objetos litúrgicos después de la misa dominical. La parroquia estaba tranquila, con solo algunos feligreses rezando en silencio. Isabel entró con un sobre en la mano. Padre, acaba de llegar esto para usted. Es de España. Marcos reconoció inmediatamente la caligrafía de Alejandra. Dentro del sobre había una carta y varias fotografías, una mostraba a Antonio joven, sonriendo con su esposa e hija pequeña, otra era más reciente, de Alejandra en Madrid. Y una tercera mostraba la tumba de Antonio con flores frescas. La carta decía: Querido Padre Marcos. Han pasado solo unos días desde mi regreso a Madrid, pero siento la necesidad de escribirle y agradecerle por todo lo que ha hecho. No puedo expresar completamente cómo su dedicación a la historia de mi padre ha cambiado mi perspectiva. Durante años, viví con resentimiento hacia él, sin entender su distancia, su melancolía. Ahora comprendo que estaba cargando un peso que nunca se atrevió a compartir conmigo. ¿Sabe? Cuando leí su diario completo durante mi vuelo de regreso, descubrí que estuvo presente en mi graduación universitaria, aunque yo pensaba que no había venido. Se quedó al fondo del salón, demasiado avergonzado para acercarse, convencido de que no merecía ser parte de mi felicidad. El profesor Suárez y yo hemos mantenido contacto. Es un hombre extraordinario. Hemos comenzado a colaborar en un proyecto. Estamos recopilando testimonios de personas afectadas por el Caracazo, no solo las víctimas físicas, sino también aquellas que, como mi padre, quedaron marcadas emocionalmente. Creemos que estas historias necesitan ser contadas, para sanar viejas heridas y evitar que se repitan. También he decidido donar parte del dinero de la venta de la casa de mi padre para establecer una pequeña beca en la universidad, destinada a estudiantes interesados en investigar la reconciliación post-conflicto. Se llamará Beca Antonio Mendoza y Rafael Suárez, Caminos hacia el Perdón. Padre, su intervención no solo me permitió reconciliarme con la memoria de mi padre, sino que también me ha dado un nuevo propósito. A veces pienso que fue mi padre quien lo guió a encontrar esa carta, como su último intento de comunicarse conmigo. Ahora es mi turno de preguntarle, ¿qué es lo que usted carga, Padre Marcos? Cuando nos despedimos, mencionó que todos llevamos algo. Tal vez sea el momento de que alguien escuche su historia también. Con profunda gratitud, Alejandra Mendoza. Marcos leyó la carta varias veces, conmovido por las palabras de Alejandra y por la transformación que se había producido en ella. La pregunta final, sin embargo, lo dejó pensativo. ¿Qué cargaba él? Durante años había luchado con dudas sobre su vocación, sobre su efectividad como sacerdote en tiempos tan difíciles para Venezuela. ¿Estaba haciendo suficiente? ¿Importaban realmente sus esfuerzos frente a problemas tan enormes como los que enfrentaba su país?
La historia de Antonio le había recordado el poder de las pequeñas acciones, como incluso los gestos aparentemente insignificantes, como encontrar y seguir la pista de una vieja carta, podían desencadenar ondas de sanación y reconciliación. Esa noche, después de la cena, Marcos se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Querida Alejandra, tu carta me ha conmovido profundamente. Me alegra saber que has encontrado un camino hacia la reconciliación con la memoria de tu padre, y que tú y Rafael están transformando esta experiencia en algo que beneficiará a otros. Me preguntas qué es lo que yo cargo. Es una pregunta justa, después de haberte acompañado en tu propio viaje de descubrimiento. La verdad es que durante los últimos años he luchado con la sensación de que mis esfuerzos como sacerdote son insuficientes frente a los enormes desafíos que enfrenta nuestra gente. ¿De qué sirven las misas cuando las personas no tienen medicinas? ¿De qué sirven las palabras de consuelo cuando los jóvenes abandonan el país en busca de un futuro mejor? A veces me siento como Antonio, paralizado ante el sufrimiento, incapaz de hacer lo suficiente. Pero tu padre me ha enseñado algo importante, que nunca es tarde para intentar reparar el daño, para buscar la redención. Y que a veces, la sanación viene de maneras inesperadas y a través de personas que ni siquiera imaginamos. La historia de Antonio y Rafael me ha recordado por qué elegí este camino. No para salvar al mundo entero, sino para estar presente en los momentos cruciales de la vida de las personas, para facilitar encuentros que permitan la reconciliación y la paz. Gracias por permitirme ser parte de tu historia. Ha renovado mi fe, no solo en Dios, sino en el poder de las conexiones humanas para sanar antiguas heridas. Con afecto y gratitud, Padre Marcos Galvis. Al terminar de escribir, Marcos se sintió extrañamente liviano. La carta de Antonio había iniciado un viaje que no solo había traído paz a otros, sino que también lo había ayudado a encontrar respuestas a sus propias dudas. Se levantó y se acercó a la ventana de su habitación. Las estrellas brillaban intensamente sobre Mérida, y en algún lugar, entre esas luces distantes, sentía que Antonio Mendoza finalmente había encontrado la redención que tanto buscó en vida. Marcos sonrió, pensando en cómo una simple carta olvidada había tejido conexiones entre personas que nunca se conocieron, creando un tapiz de perdón y reconciliación. Y en ese momento, con la carta de Alejandra en una mano y su propia respuesta en la otra, el padre Marcos Galvis entendió que a veces, las cartas no solo comunican palabras, sino que también tienen el poder de sanar corazones y reunir almas separadas por el tiempo, la distancia y el remordimiento. Ya no eran tres historias separadas, la de Antonio, la de Rafael, la de Alejandra, sino una sola historia de redención que ahora incluía también la suya propia. Una historia que, como las cartas que habían intercambiado, permanecería como testimonio de que nunca es tarde para buscar el perdón, para ofrecer comprensión, para encontrar la paz. Si esta historia tocó tu alma, escribe amén y comparte tu versículo favorito en los comentarios. Tu palabra puede ser consuelo para alguien que hoy necesita escucharla. Dale like si sentiste algo especial. Y suscríbete para seguir recibiendo historias que llenan el corazón.